Gracias. Tiene la palabra asambleísta Mae Montaño. Sí, muchísimas gracias. Parece que estamos en minoría ya. Qué bueno. Permítame, señora presidenta y colegas asambleístas, iniciar uniendo mi voz a aquellas que rechazaron cualquier manifestación y expresión de racismo al interior de la Asamblea. Pero también les invito a alzar nuestra voz contra aquellas expresiones y manifestaciones de fobia e intolerancia política y social, porque no es posible que algunos ecuatorianos estigmaticemos a otros y por tanto los discriminemos por el simple motivo de su profesión u ocupación. Rechazo toda forma de discriminación. Y ahora sí, a lo que vine, antes que me llame la atención la señora presidenta, pero me parece que era necesario hacer esa invitación. Yo voy a referirme de manera muy específica a un tema constitucional. Voy a hacer un análisis pequeño de constitucionalidad del informe de la Comisión de Biodiversidad. Quiero empezar diciendo que muy bien que la Comisión haya definido entre los aspectos más destacados de la constitucionalidad el artículo 57 del que tanto hemos hablado este día. Perfecto. Estamos hablando ahí en ese artículo de derechos, y voy a remarcar, de derechos de los pueblos no contactados. Y hay una frasecita ahí que dice, el Estado ecuatoriano debe tomar todas las medidas que garanticen la vida de esos pueblos no contactados. Me parece que esa debería ser la línea medular, la línea fundamental del informe de la Comisión. Pero mi sorpresa es cuando leí con mucho detalle el informe y veo que hay dos numerales que van en sentido contrario de lo que dice el artículo 57 y otros de la Constitución. Y es el artículo 1, que es el corazón de la resolución, y el artículo 13. Lo demás son accesorios, lo demás son complementos de la resolución y hasta un poco de maquillaje de la resolución. Desde luego yo me pregunto, ¿cómo confiar en que estos temas complementarios, accesorios y hasta de maquillaje van a ser cumplidos si esta historia inicia con el gran engaño del siglo, cuando ya está demostrado hasta el cansancio que el plan B siempre fue el plan A? Un engaño que se ha ido alimentando con mentiras aquí, con mentiras allá, y que ha sido sazonado con inconsistencias, con incoherencias y hasta con contradicciones. ¿Quién nos garantiza que estos enunciados de la resolución van a ser cumplidos cuando la Asamblea ha comprometido en gran medida su independencia, su autonomía, cuando la Asamblea ha comprometido su capacidad de fiscalización de la que se habla en uno de los acápites de esta resolución? Pero hablemos del numeral 1. El numeral 1 ya lo conocen. La Comisión recomienda la declaratoria de interés nacional. Eso significa que el interés del gobierno está por encima de los derechos de los pueblos no contactados. Pero triste lo que dice el numeral 13. El numeral 13 es muy triste, lamentablemente. La Asamblea Nacional afirma que los principios de aplicación de los derechos vigentes en la actual Constitución y por ende el Ejecutivo, en caso de avistamientos de pueblos en aislamiento voluntario, suspenderá las actividades. Y yo fui al diccionario a buscar qué significa avistamiento para estar segura de lo que iba a decir. Y viene de avistar. Avistar significa capturar con la vista un objeto, una cosa lejana. Pero también ha significado avistar, entrevistarse, cuando dos personas
se entrevistan, se encuentran, se reúnen para negociar o para acordar cosas. Y lo que estoy diciendo, entonces lo que dice esta resolución es que vamos a tener que pedirles o exigirles a los pueblos no contactados, no sabemos de qué forma, que se dejen ver, por favor, para que puedan gozar de sus derechos. O que se reúnan, no sé, ¿con quién? ¿Con Petroamazonas? ¿Con algún funcionario público para acordar la forma en que van a gozar estos derechos? Y yo le tengo que decir con mucho respeto a los integrantes de la comisión, sobre todo a los de la mayoría, que se les olvidó leer en la Constitución, o si lo leyeron, se les olvidó colocar en este informe, se les olvidó colocar el artículo 1 de la Constitución, que dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos. Pero también se les olvidó leer el artículo 10, que dice que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares. El gobierno no es titular de derecho. Los pueblos, las personas, las comunidades son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Y ahí coloca también a la naturaleza como un titular de derecho. Pero veamos el artículo 11, porque qué hermoso el artículo 11 de la Constitución, en donde define cuáles son los principios de lo que hablamos en el numeral 13, los principios para que los titulares puedan gozar de sus derechos. Numeral 4, señores, ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. Ninguna norma jurídica. No podemos poner límites ni restricciones al goce de los derechos. Numeral 6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes. No podemos exigirles que se dejen ver para que puedan gozar de sus derechos. Numeral 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, de la jurisprudencia y de las políticas públicas, de manera progresiva. Y el Estado tiene que garantizar ese cumplimiento de esa progresividad. No es el Estado ni el gobierno el titular de los derechos. Será inconstitucional cualquier acción, cualquier omisión de carácter regresivo que disminuya, que menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Y el numeral 9, el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución y determina que el Estado, los funcionarios públicos, tendrán que reparar las violaciones a esos derechos, señores. Por eso yo en algún momento pensé que deberíamos también colocar en ese análisis el artículo 127 de la Constitución, donde determina que los asambleístas y las asambleístas ejercerán función pública al servicio del país, que actuarán con sentido nacional, que seremos responsables políticamente ante la sociedad de nuestras acciones, no ante los jefes de los partidos, y que seremos responsables de nuestras acciones u omisiones y que tenemos que rendirle cuentas a nuestros mandantes. Es en este fundamento y porque la soberanía radica en el pueblo, que el pueblo ecuatoriano le está pidiendo a la Asamblea la posibilidad de pronunciarse en una consulta popular. Le queda un minuto, asambleísta. Muchas gracias, señora presidenta. El pueblo ecuatoriano nos exige como nuestro mandante que le devolvamos la soberanía y el poder para expresarse en una consulta popular, porque el pueblo ecuatoriano tiene mucho que decir, mucho que hacer, mucho que plantear para buscar los recursos en el combate a la pobreza, que no es patrimonio de nadie, que debe ser precisamente parte de un acuerdo nacional, porque el pueblo ecuatoriano sabe que es el soberano, pero que no quiere tener un soberano. Muchísimas gracias.